España ganó el Mundial 2026 y a todo el mundo le ha fascinado. Hay muchos análisis que analizan la victoria de España, pero este es muy especial porque vamos a analizar la victoria de España desde el punto de vista de la naturaleza del tiempo. España ganó con la fuerza del destino, la fuerza del valor y la fuerza de la amistad. El punto de partida es que desde un principio muchas personas en los circuitos de conspiración querían ver que el final estaba predicho, la final y el campeón, en la portada de la revista The Economist. Sin embargo, en mi humilde opinión, creo que han fallado esos vaticinios, aunque a día de hoy se sigue intentando forzar los significados de que todo estaba escrito de alguna manera, y si no. En este vídeo te voy a contar por qué creo que la victoria de España representa una muestra o un indicio significativo de un cambio de línea temporal positivo que está viviendo la humanidad. España ganó con la fuerza del destino, con la fuerza de los astros, con la fuerza de la amistad y ha sentado un precedente muy importante y unos valores muy importantes en la línea del tiempo positiva a la global. Vamos a hablar también de si era posible el vaticinio y de otros vaticinios que han tenido lugar en el pasado y de la naturaleza del tiempo, de los ecos del tiempo y de tu influencia, sí, tú que estás viendo este vídeo, de la influencia de tus elecciones y tu actuación diaria en la línea del tiempo personal y colectiva. Un vídeo que espero que te guste y que comienza ya. ¿Estás preparado para dar un salto cuántico? Bienvenidos al canal de Fran Parejo. Gracias a todos por estar ahí. El que no conozca este canal, soy Fran Parejo, amante de lo cuántico y la naturaleza del tiempo. Y amante del fútbol y amante de que triunfe el bien y la verdad. Y además odio las fullerías. Entonces, si compartes todos estos gustos, este es tu vídeo y te va a encantar. Que sepas que pensaba tratar otros temas, pero la puntilla definitiva, este vídeo me ha untado en la cabeza tratar de estos temas. Mientras lo pensaba, estaba en una librería, juguetería, y vi un juego de cartas de Regreso al Futuro, una de mis sagas favoritas, que siempre me ha fascinado de pequeño. Es un juego de cartas que ni siquiera he abierto. Hay aquí unas cartas, las podéis ver, y aquí hay un condensador de flujo, ¿vale? Si alguien conoce el juego, pues que me lo diga. Lo tengo aquí y lo vi como señal de tienes que hablar de la victoria de España desde una perspectiva de la naturaleza del tiempo, aunque también vamos a hablar un poco de fútbol. La gente se sorprendía que al fútbol, además de gente talentosa, pudieran jugar también buenas personas. Pues esto demuestra que es posible. Y de lo bonito que fue. Sin duda, ganó el fútbol y ganó la amistad. Pero nosotros éramos el mejor equipo del mundo y lo hemos demostrado. Y Luis de la Fuente lo dijo muy claro. Ha ganado un grupo de buenas personas. Ese equipo se forma con buenas personas, gente solidaria. No voy a insistir aquí en la fullería que hizo Argentina, se sabe perfectamente. Pero es muy sintomático en los circuitos de conciencia y divulgación las personas que desde el principio sostienen la narrativa de que todo está controlado y todo está guionizado. Muchos argentinos hoy día lo siguen diciendo. Todo está guionizado, España iba a ganar. Y si no, quiero demostraros en este vídeo cómo la voluntad puede vencer a la trampa e imponerse un destino positivo. Quizá realmente estaba previsto otra cosa en un guión. Para analizar todo esto tenemos que comenzar por el principio y vamos a hablar también de la portada de The Economist y ese famoso libro infantil que se ha hecho viral en Instagram de una chica que decía que estaba la final, el resultado, en un libro de cómic infantil. En mi opinión es muy discutible. Lo primero es la portada de The Economist. Muchos veían a principios del Mundial que el futbolista de rojo era Cristiano Ronaldo y que el Mundial sería para Portugal. Luego todo esto ha ido evolucionando durante todo el mes, de manera que han ido fallando todos y cada uno de las personas que han estado intentando decir que estaba todo guionizado. Hay algo también muy interesante que no se nos puede escapar. No soy ajeno a que se han hecho favores arbitrales en la primera fase argentina. Algunos de ellos escandalosos que se han hecho eco hasta los propios comentaristas deportivos que tienen por misión no comentar nunca ninguna trampa.
se ha hecho bastante famoso y de algún modo a Argentina se le ha puesto un camino de rosas para intentar llegar a la final. Pero el fútbol de España ha sido súper inteligente y hay cosas que no creo que se pueden fabricar, como es el trabajo en equipo y esa precisión de esos pases, del tiki-taka o el tiki-takaccio que le han llamado, de forma que hay un catenaccio, hay un circo, hay una barrera que no se puede romper, que es que si no tienes la pelota no puedes marcar tu gol. En este punto me gustaría decir que esa línea narrativa de todo lo tienen controlado es una línea narrativa dentro de la divulgación de la conciencia que favorece a las energías oscuras para que te rindas antes de empezar. Personalmente no creo en esa narrativa y he hecho muchos trabajos de que no tienen los poderes fácticos actualmente, a día de hoy, 2026, todo controlado en absoluto. Al revés, existen tiempos de cambio actualmente. Pero es muy sintomático esa línea de que intenta hacerse ver por muchos canales de que conocen el futuro. Es como una cosa que si lo consigues, aparentemente te da poder. Yo pienso, sinceramente, que el futuro no está escrito. Como decía el doctor Emmett Brown de Regreso al Futuro. Marty, el futuro no está escrito. Es fundamental que comprendáis esto. Volviendo a la naturaleza del tiempo y la victoria de España, ha sido muy emocionante ver, entre muchas otras jugadas, cómo el campo de equipo, el campo colectivo cuántico de equipo que crea los jugadores, hace que esa suerte cuántica influya en los resultados y en los lances del juego. Y hay algunos muy especiales. Por ejemplo, al final hay una especie de desvío de balón de Cubarsí que impide un gol en la prórroga y que hubiera dado al traste con toda la victoria de España e ido a los penaltis. Eso fue al final del partido. Pero también durante todo el partido intentaron hacer los futbolistas argentinos muchísimas trampas, algunas francamente lamentables, para confundir al árbitro, juego sucio, y que realmente eso no favorece nada de nada. Es algo también que se esperaba por Luis de la Fuente y que fue hábilmente desarticulado. Lo interesante es que fijaros bien que hay muchas personas que pueden pensar que piensa mal y acertarás, o que nos tememos lo peor, de que esté todo comprado y que los árbitros pues no den su merecido a Argentina. Pero en este caso el fútbol ganó. Fijaros bien si es así, que hay una jugada que se han hecho eco propios extraños, gente que no cree en la energía ni en el karma, que han dicho que un jugador de Argentina empujó a Nico Williams lo suficiente para poder rematar de cabeza hacia atrás y darle el balón a Ferran Torres para poder marcar el gol. Esa jugada de empujar el jugador de Argentina a Nico, que iba por el balón para intentar rematar, pero en el mismo momento la agilidad mental y la velocidad que tienen estos chicos, tirar el balón para atrás, ese impulso fue suficiente y la gente lo llama karma. Es decir, el intento de hacer trampa del defensa argentino se le volvió en contra. ¿Por qué sorprende esta afirmación? Porque no me es ajeno que hemos vivido tiempos terribles en la humanidad, en las últimas décadas y años. Vivimos sometidos a mentiras. Los divulgadores estamos exponiendo constantemente mentiras legislativas, en casos de corrupción, mentiras televisivas, mentiras por el telediario, mentiras en los estamentos relativos a la salud del cuerpo. También hay una serie de trampas o de minas camufladas y que nada es lo que parece. Llevamos mucho tiempo denunciando muchísimas corrupciones y realmente hemos visto que aparentemente el mal le ha ido bien hasta ahora. Al mal le ha ido bien. El codazo de Tassotti en su día fue indetectado. Los más jóvenes no saben lo que estoy hablando, pero les suena, ¿no? El codazo de Tassotti a Luis Enrique. Sin embargo, en este partido ha vencido la luz. Y Luis de la Fuente lo sabe. Y en sus declaraciones lo ha dicho. Ha vencido un equipo. Y han vencido buenas personas. Gente, insisto, con valores y principios que anteponen el bien común al bien particular. Por eso a la gente le ha gustado tanto que ganara España. Fijaron bien la energía favorable en todo esto, y el Mundial se ha jugado en Estados Unidos, con Donald Trump, que la gente de ultraizquierda no puede verlo. Es malo, es genocida. De algún modo, yo no estoy defendiendo a nadie, pero veo que la energía era favorable para obedecer a este resultado. Hay muchas personas que me dirán: sí, pero el fútbol es un elemento de control de masa, de cosechamiento energético, etc. Yo mismo he tratado el tema. Yo mismo soy una persona que no veo mucho el fútbol y me dedico a hacer mis cosas en los grandes partidos de la liga ordinaria y tal.
Pero esto que ha pasado es muy bonito y ha unido a la gente. Y ya sé que sigue existiendo la corrupción, pero esto que ha pasado bueno, la gente que se dedica a hacer divulgación de las corrupciones y de que las cosas estaban no debe, ante un resultado positivo, algo que une a la gente, intentar sembrar la discordia en esta buena energía que une no solamente a todos los españoles, sino a las personas de buena voluntad que no les gusta la fullería ni las trampas, porque los juegos están para ganar sin trampa. No se me escapa igualmente, además de las trampas de Messi, que ha quedado fatal, ha quedado peor que la mojosa, ha quedado como la chata, ¿vale? Peor que la chata, que se dice aquí en Andalucía. Ha quedado peor que el mojoso. Hay unas imágenes de que Infantino no parece alegrarse mucho cuando marca España, así como otro de sus atláteres. Y a la inversa, parece ser que Infantino, el presidente de la FIFA, en partidos previos, sí se alegra mucho cuando marca Argentina. Bien. Pues a pesar de todo eso, parece que la suerte iba con España. Es impresionante. Llevo diciendo hace mucho tiempo que en mi divulgación que las energías narcisistas de manipulación de naturaleza reptil, egoicas, no se sostienen o no tienen asidero en la realidad tantísimo como antes. Y el ejemplo de la victoria de España es una muestra significativa de que esto que estoy diciendo no son tonterías, es simple y llanamente verdad. Se ha manifestado en todos los lances del juego. Y la salvada de Cubarsí, ese balón es imposible, contra pronóstico, sale de la portería por un costado del portero y muy pegado al poste. Es un milagro que ese balón no entrara. No nos tuvimos que jugar a los penaltis, que ya era la lotería total, a los penaltis, el pase de España. Simplemente ganó la verdad, ganó el buen juego, el compañerismo y el equipo, y la ausencia de trampas, el fair play que se llama. Es muy interesante ver también, y que me perdonen las personas que estén muy marcadas y muy tatuadas, que el aspecto de los futbolistas de Argentina, ¿vale?, era un poco más feo, pero no en un sentido estético, sino más sucio, más oscuro, el corte de pelo, como si fuera una especie de guerrero ancestral lleno de tatuajes, con mala baba, con mala sangre, ¿se entiende, no? Era muy claro el equipo y los jugadores que despedían luz y los que despedían sombra. Pues claramente ha ganado la luz frente a la sombra. Eso se ha visto y se ha podido percibir por cualquier persona que mínimamente tenga algo de sensibilidad. Hay un vídeo también que os puedo poner de un señor mexicano que es increpado alegrándose de que haya marcado España o de que España esté despuntando. Y le increpan desde la parte de atrás unas personas que son argentinas. Le están increpando y él, en lugar de enfadarse, se queda tranquilo y no parece ser afectado y se quita la camiseta de México y debajo tenía otra de España. Pero no se enfada con lo de atrás, simplemente se ríe y mantiene la sonrisa a la mala energía. Después del Mundial hay muchas personas que siguen diciendo que estaba todo comprado, pero no lo creo de ninguna de las maneras. Si estaba comprado, recordad que se anuló un gol de Mikel Merino en la segunda parte de la prórroga totalmente legal. Totalmente legal. Aún así España marcó un gol más. Yo viví el Mundial de Corea, ese partido a las 8 de la mañana, lo vi perfectamente con mi abuelo, que en paz descanse, y vi cómo marcamos 3 goles y nos anularon 3. El último, el famoso Gamal Gandur. Evidentemente estaban comprados, se sabe. En este caso, pese a que anularon uno para darle una oportunidad a Argentina, y de esa intervención ni con trampa han podido darle la victoria a Argentina, si es que eso estaba manipulado de alguna manera. Luis de la Fuente lo sabe, eran muy conscientes de las dinámicas y han vencido el poder de la manipulación. Porque hemos jugado con las mejores selecciones del mundo, pero nosotros éramos el mejor equipo del mundo y lo hemos demostrado. Pues ese equipo se forma con... Hace ya varias semanas que dije eso. Las energías narcisistas de manipulación reptiles egoicas no tienen asidero en nuestra realidad. Por tal razón, si estás viviendo casos, ya sean cosas de tu vida, mucha manipulación, podrás empezar a notar en tu vida ordinaria que la manipulación sobre las personas ya no se sostiene y poco a poco se van cayendo esos velos y se van asentando unas energías basadas en la verdad, en el compañerismo, en el buen juego y en el fair play, como es este caso. Y el karma de ayudar a Nico Williams, la propia trampa que se volviera en contra de Argentina, es algo que ha sido grabado
y que ha quedado para los restos y que ha cambiado la línea del tiempo que llevaba Argentina de haber vencido aquel mundial con Maradona, ganándole a Inglaterra con trampa. La mano de Dios era una trampa que hizo Maradona y que no fue detectada por ningún árbitro. Podía entenderse como una compensación política por las Malvinas, pero ahí está. Y la prueba, por mucho que digan los argentinos, de que estaba comprado y que The Economist lo vaticinó, es que Messi llora como un niño chico, porque él quería ganar, pero fue totalmente desarticulado. En este orden de cosas vamos a hablar de la naturaleza del tiempo. ¿Era posible adivinar el resultado? El tiempo, lo he explicado en mi divulgación muchísimas veces, es... Y ahora te lo repito con gusto. El tiempo lineal desde nuestra perspectiva es el flujo constante de futuros variables fijados en un solo pasado inmutable. Atención que lo repito. El tiempo lineal es el flujo constante de futuros variables fijados en un solo pasado inmutable. Los futuros pueden ser muchos, el pasado solo uno. Lo que quiere decir esta formulación es que existe siempre, hasta que no pase el evento ese segundo, diferentes posibilidades que podrían ocurrir. La naturaleza del tiempo es dinámica. La cuestión es que la idea fuerza de que todo está dominado y controlado es algo que ha permitido a estas oscuras élites, o a estas élites de las que hablan tanto los divulgadores, asentar una línea de tiempo donde ellos mandaban. Sin embargo, eso está empezando a cambiar desde un tiempo a esta parte. Hay un cambio de conciencia global y hay un nuevo asidero de energías que no les permiten ese control y ese dominio. Yo no le voy a decir a ningún divulgador lo que tiene que hacer. Solamente digo que objetivamente alimentar la narrativa de que todo está controlado y guionizado favorece el campo cuántico de que todo está controlado, y es un corsé basado en el miedo, generando una expectativa que de algún modo introduces al campo cuántico, favoreciendo la ilusión de que las élites lo tienen todo guionizado y controlado. Fijaros bien que en este caso, España ha ganado en buena lid, ha sido increíble. Ahora muchos me dirán, y ahora vamos a la madre del cordero, pero hay un libro infantil que se ha hecho viral de una persona que en una librería de Estados Unidos ve la victoria de España con Ferran Torres. Para empezar, ese libro fue editado en junio de 2026. Era un mes antes del Mundial. Y lo que sí es cierto que una persona escribió ese libro con una final de España-Argentina y se equivocó en el resultado. Decía que iban 1-1 al final del partido y marca España 2-1. Que fuera el número 7 y lo adivinara. Ahora hablaremos de por qué pudo adivinarlo. Lo que sí es cierto es que ¿cuántos vaticinios se han hecho durante todo el Mundial? Que el rojo era Cristiano Ronaldo, que era otro, que era Messi encubierto, que en realidad que era Haaland. Nadie lo ha adivinado. Nadie lo ha adivinado. Ahí había un muñeco rojo, pero significaba realmente España. Realmente el hacer pensar a otros que pueden vaticinar el futuro da poder sobre los demás. Y es algo que hacen muchos divulgadores, intentan hacer de te lo dije, lo sabía, está todo controlado. Como digo, no quiero corregir ni enmendar la plana a ningún otro divulgador, porque en la nueva conciencia que se está generando, lo que crees, creas. Las personas que crean que todo está controlado y guionizado y que es imposible cambiar el rumbo del destino de lo que tienen planeado las élites, se equivoca ampliamente. Pero sin embargo, se ajustará esa conciencia a la percepción de su realidad y será lo que vivirá y lo que experimentará. Una vez hice un programa muy famoso llamado El que tenga miedo pierde, el 22 de marzo de 2020. Todo el mundo en su casa metido con más miedo que 7 viejas. Ahora no se puede decir vieja, según esto, ahora es un insulto, ¿no? En fin, tonterías. Además, toda esa ideología poco a poco del wokismo y todo esto, poco a poco se va cayendo. Las mentiras se van cayendo, las incoherencias se van cayendo, poco a poco se va cayendo todo ese sistema y va imperando la naturaleza de la verdad. Como decía, el libro de infantil es uno de tantos libros y vaticinios que se ha hecho. El hecho de que acierte uno parcialmente no quiere decir que esté todo programado. Pero ahora vamos a cómo es posible que se den estos resultados. El hecho de que alguien adivine un resultado o algo muy gordo no es nuevo. El ejemplo más claro de adivinación en literatura, de algo que ocurrió
muchos años más tarde, es un libro llamado El naufragio del Titán, de un autor llamado Morgan Robertson, publicado en 1898. Cuenta la historia del hundimiento de un transatlántico que se llama Titán, pero no era Titanic, era Titán. Y este libro fue publicado 14 años antes de que el barco se hundiera. El nombre del barco ficticio se llamaba Titán versus Titanic. Ambos chocaron con un iceberg en el océano Atlántico una noche de abril. Los dos titanes o titánicos eran un barco que se consideraban insumergibles y transportaban una gran cantidad de pasajeros que superaba el bote de salvavidas que tenían. Y además el peso y la longitud de esos barcos, en la realidad y en el libro, eran cuasi idénticos. En 1838 también Edgar Allan Poe, autor de novelas negras y de historia de ficción y de suspense y terror, hizo una predicción donde unas personas desesperadas en un naufragio echaban a pares y nones o a la suerte a quien debían comerse para sobrevivir. El perdedor fue una persona llamada Richard Parker. Pues bien, 46 años después, en 1884, hay un yate llamado Mignoret que naufragó y 4 personas quedaron a la deriva y mataron a otro, el más débil para sobrevivir, siendo su nombre Richard Parker. De algún modo, Edgar Allan Poe adivinó el nombre del que se comieron para sobrevivir. Hay más ejemplos que podría contar y que son famosos. En los viajes de Gulliver es muy conocido. Jonathan Swift, en 1726, decía que visitó Gulliver una isla flotante llamada Laputa, ¿vale? La isla de Laputa, se llama así, que le vamos a hacer. Y los astrónomos de Laputa hablaban que Marte tenía 2 lunas muy pequeñas que orbitaban cerca del planeta. Y Swift detalló con fórmulas matemáticas la rotación de estos satélites. Pues bien, 150 años después, se descubrió, gracias a los satélites modernos, por un astrónomo llamado Asaph Hall, que existían 2 satélites orbitando alrededor de Marte, que eran Phobos y Deimos. Phobos y Deimos. Y la predicción de Jonathan Swift decía que había 2 satélites con nombre de guerra. Entonces, ¿cómo adivinó con la imaginación 2 satélites alrededor de Marte? Lo vamos a analizar ahora. Herbert George Wells, el que habló de la Guerra de 2 Mundos, tiene una obra llamada en 1914 El mundo liberado, donde hablaba de el desarrollo de una bomba que él llamó atómica, una bomba impulsada por energía nuclear, que se lanzarían desde aviones que cambiarían el mundo mediante guerras globales. Pues bien, 30 años después, 31 después, en 1945, se desarrolló el proyecto Manhattan y existió un bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki, replicando lo que escribió Herbert George Wells años antes. Bien, es interesante decir que algún científico de los que participó en el proyecto Manhattan de creación de la bomba, dita sea la hora, dice que en parte se inspiró en el libro de Wells para realizar esa bomba o parte del concepto de la bomba o del proyecto. Lo interesante es que, en este caso, la ficción apoya el suceso posterior más que adivinarlo, inspira el suceso. También se podría hablar de Julio Verne y de sus amplios conocimientos. Bien, este tipo de sucesos haría referencia a lo mismo que el libro infantil. Hay personas que pueden recibir ecos del futuro. Como digo, el tiempo lineal, la fijación de diferentes futuros variables en un solo pasado inmutable. La naturaleza del tiempo es dinámica, nunca se puede saber lo que va a pasar realmente, pero ciertamente hay personas que de esas posibilidades cuánticas del futuro pueden percibir una de ellas. Pueden percibir el futuro muchas personas de un modo sutil, y es normal que estas personas creativas plasmen obras de arte, en este caso literaria, sobre ecos del futuro. De algún modo, los ataques con periscopio, ataques de buques de guerra o la bomba de Nagasaki, eso crea en el campo de la energía, un trastorno astral tal que el efecto va hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Cada vez que se produce un suceso muy intenso, tiene una reverberación hacia adelante y hacia atrás en la línea del tiempo, pero no se percibe como un fenómeno físico, sino como un fenómeno energético o sutil.
Fijaros bien, en el caso de España, España finalmente ha ganado, pero era una de las posibilidades porque si no hubiera evitado Cubarsí de milagro, rozando la pelota el último gol de Argentina, hubiéramos ido a los penaltis. ¿Y quién sabe lo que podría haber pasado? ¿Quién sabe en otros lances lo que podía haber pasado en un juego tan complejo como el fútbol, que está sujeto a tanta posibilidad de variación? Influye la habilidad de los jugadores, su confianza, su creencia, e influiría también el público. El público, el jugador número 12, influye cuánticamente en el resultado del juego. Por eso fue tremendo lo de España, porque la mayoría de las personas del estadio, por lo visto, eran argentinos. Aún así, los españoles que habían allí tenían una energía pura de alma que venció el campo cuántico malsano que llevaban los argentinos. Y no los estoy insultando, estoy describiendo una sensación energética totalmente legítima que me lo puede parecer. Bien, es muy interesante el tema de los ecos del tiempo porque la persona que escribió Titán, evidentemente el hundimiento del Titanic fue un acontecimiento tremendo en la época que se le dio mucha importancia. De algún modo una persona puede decir, voy a escribir un libro ¿de qué? De un naufragio, de por ejemplo un gran barco transatlántico que se hunde, y esa creación es un eco del futuro que está recibiendo un autor en el presente. Es un eco del futuro de una de las posibles líneas temporales que va a acaecer con mucha probabilidad y que ha acaecido en el quantum. Evidentemente existen en el quantum, en un archivo imaginario de posibilidades cuánticas no colapsadas, existen victorias de otros mundiales. Sin embargo, eran más tenues y más débiles y no se ha fijado como un solo pasado inmutable. Sobre la naturaleza del tiempo y del quantum se ha hablado mucho. Se habla de futuros como ondas cuánticas y el colapso de la función de onda es que hay unas ondas o unas posibilidades tenues en una base de datos del futuro y según se va acercando el evento colapsaría uno, ¿vale? Según se va acercando. Según la distancia o la cercanía del evento del momento, hay sucesos que no se pueden producir. Por ejemplo, o ganaba España o ganaba Argentina, está claro, ¿no? Pero bueno, antes de empezar podía haber sido otros perfectamente los finalistas. Esto me interesa mucho decirlo porque la teoría del colapso de la función de onda cuántica o el colapso o la onda piloto sería el suceso o el evento que más probabilidad tiene. Entonces ese es como el resultado de configuración por defecto que va a ocurrir, que está grabado en la simulación. La simulación entendida como realidad compartida que habitamos, ¿no? Todo el mundo conoce a esta altura el concepto de la simulación y de la creación consciente en la simulación. Pues bien, esa onda piloto quiere decir que si tú imprimes voluntad en un sentido o en otro, se va a producir un resultado derivado de esa onda piloto o de ese resultado base por defecto. No obstante, es maravilloso intentar comprender la naturaleza del tiempo porque esto te lleva a la comprensión del alma y del espíritu, con mayúscula, navegando hiperdimensionalmente por esta realidad 3D física y este acotamiento temporal que da contexto y que da emoción. Si veis mi vídeo sobre la conciencia simulacional de los ingenieros, se pone de manifiesto que la participación en un cuerpo físico 3D tiene, con este acotamiento del tiempo, aunque las cosas sean lentas muchas veces en la vida, tiene como experiencia apreciable y disfrutable por los sentidos la visión de la creación de un resultado, visión de un proceso más o menos dilatado en el tiempo, el valor que tiene en este caso la victoria de equipo, del trabajo, de todo el esfuerzo, de ese camino y sobre todo la emoción de si saber o no que se va a dar un resultado. Otros tipos de experiencias de otras simulaciones menos densas no tienen esta característica de la emoción. Y qué emocionante fue la victoria de España. Era el mejor equipo, se sabía que tenía que ganar, pero ¿y si no? ¿Cuántas veces hemos visto eso que finalmente no pasa? Por eso fue tan gloriosa la experiencia del gol de Ferran y la emoción de que casi entra el gol de Cubarsí y el anulado a Mikel. ¡Oh, sí, no! Es muy emocionante vivir todo esto y comprender la naturaleza del tiempo y dar gracias cada día por vivir un día más en esta simulación. Hay que dar gracias por cada día de incertidumbre, por cada día que tenemos la oportunidad de intentar vencer la línea de base, la onda piloto o el destino. Es una suerte vivir aquí. Estoy diciendo esto porque tengo un trabajo sobre los pastillas negras, que son las personas que han tomado la píldora de que sé que estoy en una simulación, pero se amargan la existencia. Y, por ejemplo, empiezan a pensar que no tiene nada sentido, que todo es mentira y que
todo está programado por la élite. Sin embargo, no todo está programado por la élite. La cara de Infantino es que le molestó, no celebró mucho el gol de España. Ha pasado lo que no querían que pasara. Se puede vencer no el destino, sino la trampa de las élites. Y aquí vamos a lo que vamos. Ciertamente han existido maniobras para intentar doblegar la línea del tiempo, utilizando el poder de la conciencia y de la cocreación en el resultado cuántico de los eventos. Tú tienes la posibilidad de cambiar los resultados o de influir en parte en el resultado. Muchas personas, pensando que gane un equipo, favorece esa suerte cuántica del rechace de la pelota, de esa chorra marinera de que el balón bota para acá, para allá y gana uno. Por eso es muy difícil vencer a domicilio, en un campo ajeno, porque tienes mucha mente y conciencia queriendo que gane su equipo. Y eso genera esa potra marinera especial que suelen tener en el campo, digamos, los equipos locales, ¿no? Si eres muy malo, pues no, es imposible, ¿no? Si llega un equipazo, pues te barre. Pero esto es importante. Pues bien, de la misma manera, si tú estás derrotado por la narrativa de que todo está controlado por las élites, ya han vencido antes de empezar. Y ciertamente he hablado, tengo un gran programa, aunque sea mío, ¿no?, sobre la naturaleza, todo sobre la manipulación de la línea temporal, donde han existido experimentos militares para los intentos de dominio y de control de la línea temporal. Es conocido el proyecto Looking Glass y que a partir de un cierto momento se dieron cuenta los militares que había un evento que, pese a las manipulaciones de la línea temporal, no podían evitar. Y era el ascenso imparable de la conciencia humana. Y esto lo estamos viviendo y trabajando día a día muchas almas conscientes. Pero es que además se manifiesta en resultados, como la victoria de España, de Ferran Torres, que lo criticaron por guapo, que no valía un duro. Se lo han dado o lo ha marcado la persona que le ha venido mejor. Y los compañeros se han alegrado de que la persona que menos te esperabas que fuera a marcar el gol de la victoria le pasara a él. Yo pensaba que iba a marcar Mikel Merino u Oyarzábal, pero no, fue Ferran. Y el resto de compañeros se alegraron de la victoria y se alegraron de su gol, porque era un juego de equipo, y esa es la lección que hay que aprender ahora en este cambio de conciencia global. La individualidad no va a bastar. Esto es un juego de equipo, y las conciencias co-creadoras, mediante una creación consciente, van a determinar el resultado de la historia de la humanidad. Todas las personas que sigan divulgando que está todo controlado, que van por ti, se van a quedar dentro de la división, porque el cambio de conciencia global implica una división de personas. Se van a quedar viviendo esa experiencia donde aparentemente para ellos todo está controlado. Les está dando un poder que actualmente ya no tienen. El que conozca un poco más en profundidad estos temas de conspiración conocerá, y hay compañeros que han tratado el tema, de que el CERN ha cerrado casualmente en el mes que empezó el Mundial. El CERN está cerrado. Nunca he tratado el tema, pero sí me gustaría decir que sin duda una especie de aparato para girar partículas crea indefectiblemente, por cómo funciona, portales. Crea aberturas y agujeros en el espacio-tiempo. Por eso muchas personas dicen que han experimentado efectos Mandela o algunas sensaciones raras desde que lo cerraron. El hecho de que lo hayan cerrado y de que no haya manipulaciones del tiempo y aberraciones y creación de agujeros que crean la entrada de energías sucias en el planeta, energías sucias que están intentando mantener el control, pero veo cómo fracasan día a día, que hayan cerrado eso implica una asistencia a los humanos, de manera que alguna división positiva que no quiere más manipulaciones de la línea temporal, porque es jugar a ser dioses y va a salir mal. Es como abrir el arca de la alianza en Indiana Jones. Al final salieron todos derretidos, ¿vale? Se los cargaron a todos. Hay poderes que es mejor dejar quietos, ¿vale? Hay cosas que es mejor no remover, ¿eh? Hay avisperos que es mejor no remover. Entonces, que lo hubieran cerrado quizás se ha manifestado en comprobar que en puridad de término, en una estabilización de la energía normal, la energía pura de voluntad, compañerismo, pundonor, no sucumbir a las trampas del contrario, no perder la paciencia, no perder la concentración, han vencido a los cortes de pelo esos zafios, rapados raros, que parece como una especie de gladiador feote, lleno de marcas, tatuajes, con cara de mala sombra, tirándote por el suelo para confundir al árbitro. Han vencido la energía oscura y las trampas de Argentina, ¿vale? Los han vencido, lo siento, ¿vale?
Lo siento muchísimo. Y si alguien lleva tatuajes, pues me parece también perfecto. Pero es lo que desprende. Las caras de impotencia, de frustración. Y de que los valores del deporte, del compañerismo y de la amistad siempre estarán ahí. Son valores superiores que estarán muy por encima de la manipulación de la FIFA y de los negocios de esto para acá y para allá, porque a mí no se me escapa que realmente ese tipo de eventos deportivos son reuniones de jefes de Estado encubierto. Y en el tema, por ejemplo, del Real Madrid y de Barcelona, ahí se juntan ministros, reyes y tal, y ahí se reparten concesiones y contratas públicas de los ministerios, está clarísimo. Conozco un montón de historietas del mundo de fútbol, eso es un tema muy conocido, no se me escapa. Pero, independientemente de eso, no hay que venirse abajo, porque los valores del deporte que nos han dado estos muchachos, que además muchos, pese a que tienen más dinero que cualquiera, está claro, ¿vale? Son los triunfadores sociales del siglo XXI. Hay unos valores del deporte, del compañerismo y de la amistad que inspiran a otros niños, que les hacen felices. Y eso está por encima del control de la élite y de Infantino y de la FIFA y de las trampas de los futbolistas. Y fijaros bien qué gran lección de hacer bien las cosas nos han dado y de no destacar las individualidades, y siempre en las entrevistas han hablado de lo importante es el equipo, la victoria. Yo solamente contribuyo al equipo. Pero nosotros éramos el mejor equipo del mundo y lo hemos demostrado. Pues ese equipo se forma con buenas personas, gente solidaria, gente, insisto, con valores y principios que anteponen el bien común al bien particular. Ya sabes lo que está pasando. Las energías positivas empiezan a asentarse en este planeta. La victoria de España es una señal de que las energías negativas de manipulación ya no tienen asidero, se vienen abajo y vence la verdad y la amistad. Y la trampa y la fullería es castigada, como fue castigado el empujón del defensa con un gol en contra. Fue el empujón necesario para rematar de cabeza para atrás y que marcara Ferran Torres. Cada vez que tú dices que tienen todo controlado y das pábulo a que a través de una portada difusa ya tienes todos los resultados que pasen porque estaba todo controlado, lo que pasa es que no supimos interpretarlo. En el libro infantil no lo acierta, te pongas como te pongas, pero si tú quieres creerlo, te vas a alinear con ese planteamiento aciago que ya está de moda. Y os digo que existe una división de dos humanidades gracias a este aumento de la energía o salto cuántico, si le queréis ver. Luis de la Fuente sabe lo que es este salto cuántico. Ha hablado de valores superiores. Y que la gente buena, solidaria, generosa, con valores. Luis de la Fuente, el entrenador de España, sabe de lo que estoy hablando. Gente, insisto, con valores y principios que anteponen el bien común al bien particular. Y se ha subido al salto cuántico y ha vencido la verdad, a la nueva energía positiva. De igual manera, las personas que vibren en ese campo de que todo está controlado van a seguir que todo está controlado y no les va a lucir el pelo. Es decir, van a estar sujetos a los burdos intentos de manipulación de los medios de comunicación. Pero si a la inversa tú eres consciente de esta dinámica, cada día tú podrás decirte a ti mismo, por la mañana, agradezco estar aquí y las energías de verdad y de coherencia rodean mi campo. O más sencillamente, puedes decretar cada día que me alineo con la verdad, con la coherencia y con la armonía en mi campo y mis relaciones con las demás. Es lo que tienes que decretar todos los días. Esa poderosa afirmación crea una burbuja que no se puede ver cuántica y que empezará a generar cada vez mejores resultados, porque ahora la energía sí nos aprovecha. Cada vez las trampas que tenían de manipulación de la línea temporal, algunas con tecnobrujería, creación de eventos aciagos, ¿no? Por ejemplo, cada vez que han hecho una concentración para protestar por no sé qué colectivo y hay un montón de gente ahí con mal aspecto gritando amargamente, están introduciendo maldad, ¿vale? Pues bien, cada vez menos gente asiste a esas concentraciones, cada vez existe más verdad y cada vez más personas se van desligando de toda esa podredumbre de esos idearios de los colectivos políticos y va generando un campo propio. Si tú eres capaz de comprender esto, la prueba efectiva de que todo esto es verdad es la manera en la que ha ganado España, a pesar de los favores arbitrales a Argentina durante todo el Mundial y durante la final, a pesar de que se ve que Infantino no celebró mucho el gol. A pesar de todo eso, ha ganado el bien y la verdad. Y finalmente, para que lo flipes,
sobre los ecos del tiempo, me gustaría comentarte que vivimos en una realidad multidimensional y que hay autores han tenido ecos del tiempo y de otras líneas temporales. Si te gusta El Señor de los Anillos, verás una historia que muchas personas se explican que cómo es posible que Tolkien desarrollara todo ese mundo de la Tierra Media, todo ese mundo de la Tierra Media que tiene muchas concomitancias con cosas que se viven hoy día. Por ejemplo, los orcos serían las personas que están desconectadas de la naturaleza, hipertecnificadas y que trabajan de manera crítica, sin alma, en destruir el mundo cada día un poco más, y que no trabajan la belleza, ni la verdad, ni la bondad, sino las ansias de conquista y dominación en una jerarquía. Hay tantas concomitancias y tantos valores espirituales en El Señor de los Anillos con respecto a nuestro mundo que muchas personas piensan que Tolkien lo cogió de una línea del tiempo paralela. Líneas del tiempo paralela. Y este mundo, esta simulación, podría verse como que vivimos en una especie de superfluido donde tu espíritu, a un nivel que no puede comprender la mente lineal, va cada día orientándose por trozos de secuencias que están previamente configuradas para alinearte con ellas, y cada jugador de la simulación existe una ecuación de fase súper compleja basado en números imaginarios donde podrías colocarte cada día en una línea del tiempo. Ahora que comprendemos esta dinámica de lo cuántico, el poder de la conciencia, te puedo explicar que cada día que tú decretas mi campo energético se alinea con las energías de la armonía, la verdad y la coherencia, tú estás dentro de las posibilidades del campo cuántico, alineándote con una coordenada de fase súper compleja que en número imaginario engarza en un fluido invisible súper complejo, ¿vale? Y te vas alejando de secuencias completas que están basadas en la trampa, la mentira y la incoherencia, y vas cada día más. Esto exige una conciencia y un campo emocional positivo. No dejarse arrastrar nunca por el mal, no dejarse provocar por el mal. Como he visto en el caso del señor mexicano, que era increpado por los supporters de Argentina de detrás. Es un ejemplo para todo. Este mundial, pese a que la FIFA quisiera eventualmente manipular para que ganara Argentina, sucios negocios, pese a los árbitros, Infantino, las trampas y tal, ha vencido la verdad. Porque la energía nos acompaña. Aprovéchalo. Porque vivimos momentos de división, de una división de humanidad, de un global shifting, un cambio de conciencia global, donde sabemos la naturaleza de la realidad, la naturaleza de la simulación, y empezamos a revertir las trampas de manipulación de los contrarios. Tecnología, tecnobrujería, cosas raras, televisión, control mental, venenos, que cada día más dejamos de consumir, pero cada día nos hacemos más fuertes. Esto va cambiando el resultado y nos orientamos hacia una victoria no de España, sino una victoria de la verdad, la armonía, la coherencia y la verdad de todos y cada uno de los seres espirituales que habitan en cuerpos 3D en este planeta Tierra. Lo voy a dejar aquí, ¿vale? Sobre el tema de los ecos del tiempo, de percibir ecos del futuro, el libro de eventos que han pasado, la reverberación de eventos intensos en el tiempo hacia atrás y hacia adelante en el tiempo, sobre la naturaleza prefijada o pregrabada del tiempo de las secuencias cuánticas que están en una base de datos y de la orientación y de viajar por el infinito, por infinitas posibilidades, es un tema que me apasiona, pero lo voy a dejar aquí, no sin antes felicitar a todos los jugadores de la selección que, pese a que fútbol puede ser lo que haya movido bajas pasiones, ellos han movido buenas pasiones. Y ahora mismo la vida les ha premiado porque es el momento. Nos merecíamos esta victoria España y la humanidad consciente y la gente que no nos gusta las follerías y nos gusta ganar por derecho y disfrutar del deporte y disfrutar de los valores del deporte y de la cooperación y del equipo. Aparte de que algunos astrólogos dicen que las conjunciones planetarias favorecían este evento, y sin quitar a los astros ni un poco ni un gramo de importancia a los astros, hay algo más en este global shift. Es por este choque, o sea, por este cambio de energías que se están viviendo tan intensa y que está determinando cuánticamente la balanza a favor nuestra. Bien, pues todo esto os cuento, ¿vale? Tomad vuestras propias decisiones sobre si era posible o no adivinar, si alguien lo ha adivinado o si no, pero de verdad que este programa me salió del corazón y os espero cuando, en el futuro, en nuevos programas de Un Salto Cuántico. Si te gustó, coméntame constructivamente cosas chulas y bonitas, qué te ha parecido la victoria de España y lo que tú consideres de interés.
Y os digo, como siempre digo, que os quiero mucho a toda la comunidad de Un Salto Cuántico, os quiero, os adoro, os compro un loro y que arriba España. Gracias y nos vemos.